Amigos, hermanos del mundo de habla hispana, en cualquier rincón del planeta donde nos estén viendo, qué alegría estar juntos otra vez en estas cápsulas que realizamos para bendecir al cuerpo de Cristo. Quiero agradecer a todas las personas que están detrás de las cámaras, los equipos, que hacen posible que nos veamos bonitos, que salga todo bien, el audio. Gracias, muchas gracias. Hemos recibido cientos y miles de mensajes agradeciéndonos y no se trata de nosotros, por cierto, se trata de Él y de su propósito. Así que bienvenido a Conversaciones en Casa, desde Viña del Mar, Chile, Sudamérica, aquí donde termina el mundo. Como alguien dijo, estamos más allá, casi quedamos en el más allá, pero estamos acá gozosos, tomando este matecito criollo, con unos buenos amigos acá. Tengo a mi derecha al pastor Sebastián, pastor de una ciudad cerca de Viña del Mar. Sebastián, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hay mucha gente mirándonos, así que si quieres saludarlos, presentarte. Gracias, apóstol. Bueno, saludo a todos los que nos están mirando desde acá. Sabemos que estas cápsulas, apóstol, son muy potentes. Dios está haciendo algo muy fuerte a través de la palabra del nuevo pacto y queremos sumar en este día en todo lo que Dios quiere hablarnos. Así que gracias, apóstol, una vez más por hacernos parte. Y qué bueno que hayan venido juntos con tu esposa Marilyn. Marilyn, muchas gracias por estar acá. Yo aprecio enormemente que tú como mamá, que tienes responsabilidad de 2 hijos que todavía están creciendo, delegar muchas cosas para estar aquí esta mañana para nosotros. Para otros lugares del mundo puede ser la noche, ¿no? Pero has venido dispuesta para dejar lo mejor que Dios ha puesto en ti. Un saludo para la gente. Bueno, estamos muy honrados. Yo sé que ha sido de tanta bendición para tanta gente estas cápsulas, que de lo difícil estas cápsulas traen sencillez a esta palabra que hoy día vamos a compartir con usted, apóstol. Así que nada que decir, muy honrada de estar en este lugar. Gracias una vez más. Y tenemos al pastor Luis Vélez, un amigo, un hijo. Él está pastoreando en el otro lado de Viña del Mar, hacia la capital, hacia Santiago, en la ruta 68, una ciudad llamada Placilla, que tiene también varias ciudades que están en esa ruta, y Dios lo ha puesto allí para evangelizar, plantar iglesias. Luis, es una bendición que seas parte de nuestro equipo, y esta mañana gracias por aceptar la invitación para compartir acerca del reino. Gracias, apóstol. La verdad que para mí es el gusto, para mí es una bendición poder estar con usted en este espacio que se abre y por supuesto ser motivo de bendición para tanta gente que lo sigue a través de las redes sociales, y que esta palabra traiga entendimiento a tantos hermanos en la fe y a gente que quizás a través de este medio pueda tener una experiencia con el Señor. ¿Cuántos años llevas pastoreando con tu esposa, Katy? Bueno, en realidad yo comencé soltero el pastorado. Comencé soltero y pastoreé prácticamente como 13, 15 años solo. Y luego conocí a mi esposa, con la cual llevamos ya 10 años de casado, con 2 hijas preciosas, Nisi y Sofía, y ha sido toda una experiencia, toda una aventura en el Señor, y sin duda alguna que todo siempre ha sido para bien, apóstol. De verdad que muy contento con lo que el Señor ha hecho con nosotros como familia, y siguiendo, trabajando en el reino, extendiendo todo esto que Dios ha colocado en nuestro corazón. Siempre queremos ponernos en el caso de ustedes que están buscando en las redes, buscando en internet, especialmente el liderazgo del mundo hispano, buscando recursos, buscando una palabra que les dé un avance, que tú puedas sentir que realmente estás avanzando hacia mayores
niveles de crecimiento, de formación, de revelación. Y si esto te sirve, gloria a Dios. Si estamos muy complacidos de realizar esto. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un vencedor o un hipernaik, la palabra vencedor en griego es nike o naik. De allí tomó la ropa deportiva, esta palabra para ponerle nombre a esta empresa, Nike. Y Pablo dice que somos Super Nike o los más que vencedores, Super o Hiper Nike, más que vencedores. Nosotros hemos acuñado una frase acá que somos los Hiper Nike, porque eso somos, no somos vencidos, somos más que vencedores. ¿Cómo está hecho un vencedor por dentro? ¿Cuál es la estructura interna de un vencedor? De un vencedor, como Pablo dice, por medio de aquel que nos amó. Cuando Pablo dice ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Está señalando, está comentando cuál es la estructura interna, el alma, el espíritu de un vencedor. Nosotros estamos en Chile, un país sísmico, un país que cada 5 años, hoy se han ido cortando los plazos, como dice la Escritura, habrá terremotos en diferentes lugares. Hemos tenido terremotos de gran magnitud y cada vez con mayor frecuencia. Estamos hablando de casi 9 grados los últimos terremotos. Y tú dices, ¿cómo puede Chile construir edificios de 40, 50 pisos? Es porque hay una estructura antisísmica. Se pueden romper las cosas que tú tienes dentro de tu departamento o apartamento, como le llaman algunos, pero la estructura queda firme, soporta la violencia de un sismo de gran magnitud. Pablo dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, un vencedor, como hemos señalado en otras charlas, es alguien a quien se le reveló la victoria consumada de Cristo, la victoria plena de Cristo, y se apropió de ella por la fe, la ha hecho suya. Y alguien a quien se le reveló el propósito eterno, el plan eterno de Dios, el único propósito que Dios nunca cambió de propósito. O sea, no es que Dios tenga 2 o 3 propósitos. El único propósito de Dios es eterno, nunca cambió, y es reunir todas las cosas en Cristo, en Él, en su Hijo. Y enviar a su Hijo como el propósito eterno para conseguir un pueblo a quien Él le impartió su vida, la vida Zoe, o sea, un cuerpo compuesto de millones de nuevas criaturas que portan la vida de Dios para que sean la expresión o la autoexpresión de Dios en la tierra. Se nos llama reyes y sacerdotes. La iglesia tiene una sola misión, expresar al Cristo resucitado. De hecho, la palabra iglesia se refiere al cuerpo del Cristo resucitado. Entonces, vamos a platicar un poco acerca de cómo Dios, durante 6.000 años, es mucho tiempo. Bueno, para nosotros, tal vez para Dios no. 6.000 años, Dios no ha podido consumar su propósito. No es que Dios esté impedido, Dios lo va a cumplir. Pero el elemento humano ha fracasado. Entonces, el primer intento de Dios fue con Adán. No sé si puedes hablarnos un poco, Sebastián, acerca de qué fue lo que Dios le dijo a Adán, cuál era la expectativa divina con Adán. Bueno, fue un fracaso, ¿cierto? Lo de Adán.
Adán tenía una misión que era comer del árbol, el árbol de la vida. Y como dice la Escritura, él come del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y ahí tuvo el fracaso rotundo, donde no accesó a la vida. No accesó a la vida, no llega a comer de Cristo, ¿cierto? Que era la sombra, el árbol de la vida. Y ahí se produce se desencadena toda una tragedia para toda la descendencia de Adán, porque Dios le había dicho fructificar la tierra, multiplicarla, llenarla, pero el propósito de llenarla era a través de esta vida. Y de allí donde nace lo que hoy es el mundo. Y lo que Adán perpetuó hasta, por cierto, cuando Cristo vino fue el mundo, todo el género adámico. Y ese fracaso es lo que Cristo vino a recobrar en la cruz. Y hoy día estamos gozando de esta nueva vida porque hemos comido el árbol, hemos comido de él. Hubo una progresión de la maldad. Desde Génesis 1 a Génesis 6, de los días de Noé, la generación adámica se pervirtió a tal grado que Dios dijo, basta. Tú tienes ahí, Marilyn, un par de versículos que sería bueno que los leamos para toda la gente que nos está escuchando. En Génesis capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más será sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre. Quiere decir que mientras Dios contienda con el hombre, está trabajando con el hombre. O sea, Dios todavía con los hijos de Noé trabajaba intentaba hacerlo, ¿no? Dios. Pero cuando dice no contenderá mi espíritu, está cerrando el capítulo, está abandonando para el propósito a la raza creada de Adán. Y mira cómo termina el intento humano, ¿no? Génesis 11, del 4 al 9. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ellos intentaron edificar una torre y una ciudad. O sea, este fue el primer movimiento masivo anti-Dios, liderados, dicen, por Nimrod, que era como nieto de Noé. Nimrod, poderoso cazador. Es como levantar un sistema anti-Dios que ha sido la constante en 6.000 años. Dios está edificando algo y el hombre está edificando otra cosa, que no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Aquí hay mucha tela para cortar, pero solo concluimos de que Adán y sus descendientes fallaron en manifestar el propósito eterno de Dios. El segundo intento de Dios fue con Abraham. En el capítulo 11, al final de Génesis, capítulo 11, Dios llamó a Abraham. Abraham a secas, y Dios le cambió el nombre, Abraham. Y con ellos comienza Dios la raza llamada. Los de Adán fue la raza creada, pero con Abraham comienzan los llamados. Dios llamó a Abraham. Y Abraham tuvo hijos y una nación llamada los hijos físicos, la etnia, los judíos, con los cuales Dios hizo pacto.
Fíjate qué tremendo. Dios los lleva hasta el Sinaí y hace un pacto con ellos. Y los saca de Egipto. Y ese pacto ellos también lo violaron, ¿no? Desobedecieron. Tú puedes leer Luis, Jeremías 2:13. Sí, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí. Este es como Dios rezongándoles a ellos. Diciendo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Hicieron otras cosas y como cisternas rotas que no retienen agua. Y Jeremías 11:10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel, la casa de Judá, invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Invalidaron el pacto. Ellos en realidad originalmente fueron escogidos por Dios, como Él mismo les dijo cuando los trajo de Egipto hasta el monte Sinaí. Ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios y cómo los traje hasta aquí sobre la sala de las águilas para que me sean un pueblo de sacerdotes. Y Él dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero ellos convirtieron al Dios universal, al Dios del universo. Porque antes de que Dios hiciera pacto con Israel, o sea, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el 11, todos los tratos de Dios son universales. Dios no tiene un pueblo, Dios tiene solo una raza humana. Dios está tratando con el género humano. Pero en el capítulo 12 Dios toma a Abraham y comienza a tratar con un pueblo, Israel. Pero este pueblo fue escogido por Dios como evangelista. Mis alabanzas públicas para que le prediquen al resto de la humanidad. Pero ¿qué hizo Israel? Convirtió a Dios, al creador del universo, en una deidad local. El Dios de los hebreos. O sea, se apropiaron de Dios y abortaron el propósito. Ellos empezaron, en vez de predicar el evangelio, ellos se encerraron en sí mismos y se autoensalzaron como el único pueblo y abortaron el propósito. Ahí tenemos, por ejemplo, los hijos terrenales de Abraham, Génesis 13:16. Mari, ¿lo tienes? Sí. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Los judíos según la carne, los descendientes naturales de Abraham. Pero a Abraham también se le prometió una descendencia celestial. Sebastián, ¿puedes leer Génesis 15:5? Sí, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Estos ya son los creyentes del nuevo pacto, o los creyentes neotestamentarios, representados por las estrellas. Pablo dice en Gálatas, en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, somos nueva creación, ¿verdad? Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Este es un tema de debate con nuestros hermanos judíos, porque ellos no creen en el Mesías. Pero no vamos a entrar en detalles. Cuando Dios llamó a Israel, que era Jacob, y le cambió el nombre, le dice, una nación y un conjunto de naciones saldrán de tus lomos. Y luego Pablo en el libro de Romanos dice que no es israelita el que lo es según la carne, sino el que lo es en el espíritu. Entonces zanja toda la discusión. Nosotros somos los israelitas, ¿no? Espirituales, los verdaderos israelitas.
ha sido así a través del tiempo y bueno, la iglesia se ha corrompido y tenemos, haciendo un repaso, Adán y su descendencia falló, Abraham y la descendencia étnica o natural de Abraham fallaron y también los hijos espirituales de Abraham, la iglesia. ¿En qué cosas, Pastor Sebastián, tú crees que la iglesia, tal cual la conocemos ahora, ha fallado, se ha distraído en el propósito? Bueno, vemos hoy una iglesia tan templo dependiente. Templo dependiente significa que toda la actividad y todas las cosas y todo el esfuerzo que hacen tiene que ver con el templo, con el local, lo físico, olvidándonos muchas veces de salir, ya que el mismo término eclesía tiene que ver con los llamados a salir fuera. O sea que ha llegado a tal punto esta confusión que la gente dice, el domingo voy a ir a la iglesia. Exacto. Se refiere al edificio. Pastor Luis, ¿qué le dice usted a la gente cuando dice eso? La gente de su iglesia local. Claro, por un lado, como usted comenzó compartiendo el hecho del plan original de Dios, del propósito que para mucha gente que quizás que no es cristiana, un poquito abrir acá un paréntesis, que el deseo de Dios siempre fue mezclarse con el hombre. ¿Y qué pasó? Que el hombre no se mezcló con Dios, se mezcló con el pecado, ¿no? Como lo llamamos, con el diablo. Y ahí entró el pecado en el hombre. Y eso ha ido procurando en el tiempo avanzando. Y hoy, claro, hoy encontramos gente religiosa, que la palabra religión es ligarse a algo, que te enseña o nos enseña a buscar a Dios con nuestras capacidades. Y la gente, como venimos de una cultura religiosa, le ha costado un poco destrabarse este pensamiento que Dios habita en el templo, que Dios habita allí en un lugar. Entonces hoy la gente no viene a buscar a Dios, la gente porta a Dios, la gente simplemente en nuestra iglesia a modo personal le enseñamos a ellos que ellos no vienen a buscar a Dios, ellos portan a Dios. Hace 15 días atrás se quemó la catedral de Notre Dame en Francia. Todo el mundo llora al ver esta catedral que tiene miles de años. Se quemó un museo, algo histórico, porque en el fondo la gente todavía sigue creyendo que la iglesia es el edificio. Cuando alguien dice, vamos a la iglesia, ya está hablando de un lugar, y nosotros decimos que nosotros no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. ¿Cómo poder terminar definitivamente con ese paradigma equivocado, pastora? Creo que seguir enseñando esta palabra. Yo creo que si nosotros comenzamos y constantemente estamos repitiéndole a la gente, porque es un tema de enseñanza también, y que ellos experimenten el Cristo vivo que llevan dentro. O sea, cuando nosotros tenemos nuestros tiempos con nuestros hijos en la casa, esa es nuestra iglesia. Formamos donde estemos, en una plaza, donde estemos. Tiene que ver mucho con las casas de iglesia, lo que ha provocado la casa de iglesia por lo menos en el trabajo que hacemos. ¿Puede explicarle a la gente lo que es una casa iglesia? Sí, la casa de iglesia no tiene que ver con una casa en sí, tiene que ver con lo que no tenemos que estar en un lugar como en la iglesia. Ejemplo, en la iglesia para poder ser iglesia, para poder compartir una palabra, escuchar testimonio. No es algo tan estructurado, sino que es algo, es más bien vida, transmisión de vida con respecto a poder juntarse en una plaza. Ahí se comienza una casa iglesia porque la persona comienza a comentar, tú le traes una palabra, o se ora por la persona, se puede hasta cantar una alabanza. Donde tú estés, puedes levantar adoración al Señor, compartir la palabra. No tiene que ver, no hay un impedimento de un lugar. En Villa Alemana, en el lugar donde ustedes pastorean, esta ciudad que queda cerca de Viña del Mar, ustedes trabajan también en la semana con casas, iglesias o reuniones de pequeños grupos en las casas. ¿Le cuesta a la gente o piensan que este es como una cosa de segunda categoría porque no hay un edificio, una catedral, un templo? ¿Qué has visto tú, pastor, ahí con la gente? En cierta medida hemos visto más cosas buenas,
porque hay algo que se da, que es la intimidad de un hogar. Afectamos al núcleo familiar, porque al ser templo dependiente, la gente tiene que ir a la iglesia, el edificio es el santo, todo lo que está dentro para la religión es lo más importante. Pero la casa e iglesia entendemos de que allí donde se porta la vida, allí donde se transmite y ahí donde se ha alcanzado la familia. Y la gente ha sido muy receptiva porque es cuando nosotros tenemos la capacidad de ver de que donde hay 2 o 3 congregados, Él está allí. La gente ora, muchas veces no sabe cómo hacerlo, pero simplemente comienza a fluir. La gente es participativa, no hay aunque uno puede ser un mediador en el sentido de la palabra, pero es la gente la que termina haciendo la reunión, porque ellos son los que están siendo realmente edificados y comienzan a fluir. Y las veces que Dios más nos ha sorprendido es con la gente que uno cree que menos puede, porque tendemos a veces a ver las características o el cómo habla o lo que sabe, pero como la vida de Dios es innata, fluye. Uh-huh. Qué importante es el hábitat, así como para un pez el hábitat natural es el agua, para la iglesia, que no es el edificio, el hábitat natural son las casas, las aulas de las universidades, las plazas, como señalabas tú, lugares no eclesiásticos, lo que podríamos llamar. Y por eso que cuando tú lees las epístolas, todas las epístolas de Pablo, de Juan, de Judas, Santiago, fueron escritas a gente que se reunía en las casas, no en edificios religiosos. O sea, podríamos decir que esto es un diseño divino, o sea, no es una invención de un grupo de personas que quiere hacer algo diferente, sino que es un diseño divino. Ese es el diseño divino. Y cuando tú lees las epístolas, hay un énfasis enorme en que debemos ser hospedadores. El obispo, el pastor, el líder debe ser hospedador. Tú ves a una iglesia que abría su casa para hospedar gente, siempre. Y como decía el libro de Hebreos, y algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, ¿por qué el requisito para ser un obispo, un líder, tenía que ser hospedador? Porque la iglesia operaba en las casas. Entonces, el ser hospedador le proveía al avance del reino la herramienta para crecer. Cuando vino Constantino en el siglo IV y le entregó a la iglesia las basílicas, los edificios, los palacios, se mató la reunión de las casas, se cerró el espíritu hospedador y hoy día la gente defiende a ultranza su intimidad, su privacidad de la casa, no quieren que la gente entre, pero no fue así en el primer siglo. Entonces vamos a volver a las casas, Dios nos va a devolver las casas de Latinoamérica. Trabajen, preparen líderes, entrenen gente para tener reuniones caseras y hablen de este despertar, de ser hospedadores. Apóstol, a modo de pregunta, la verdad, si el pastor en este caso no tiene ese espíritu hospedador, si el pastor no tiene esa pasión por la obra de lo que estamos hablando, la iglesia en sí no funciona de esa manera. Si el pastor, la cabeza, no tiene ese corazón de... Si los pastores llegaron al pastorado siendo formados en una escuela bíblica, un instituto bíblico, un seminario de una denominación, ya vamos a entrar ahí, de una denominación, seguramente ese pastor va a pastorear de acuerdo al formato que le enseñaron. Entonces, hay como una línea de montaje, ¿no? Donde tú haces lo que te enseñaron. Cuando se nos revela a nosotros el trabajo de las casas, cuando leemos la Escritura desprejuiciadamente, sin la impronta de los seminarios bíblicos, y vemos cómo avanzó el reino, sin duda que vamos a regresar al tema de las casas.
las iglesias que más están alcanzando a los perdidos en el mundo son iglesias locales que tienen alguna forma de trabajo en las casas. Tocamos acá a Pastor Luis Vélez un poco el tema del paradigma de la iglesia institucional y la iglesia orgánica como cuerpo de Cristo. ¿Qué puedes tú decirnos con respecto a eso? Claro, hay una inmensa diferencia entre una iglesia institucional como una iglesia orgánica, donde, como usted mismo lo ha estado mencionando, la iglesia orgánica se multiplica por sí mismo, es un organismo vivo que se va multiplicando. Y un poquito lo que usted bien manifestaba, el hecho de cómo nosotros hemos sido introducidos en la enseñanza, en la doctrina. Por ejemplo, el mismo tema que estamos hoy abordando, se le basa mucho lo que la gente lee en Hechos 3, cuando dice que Juan y Pedro iban al templo a orar. Entonces, mucha gente se toma de esto para mostrar que esa es la verdad, el templo, y no lo que hoy Dios desea hacer, que es multiplicarse a través de las casas de iglesia. Entonces, hoy el gran desafío del liderazgo es entrenar gente para que podamos penetrar. Hoy las grandes empresas lo hacen, Herbalife, Forline, Avon, empresas que son conocidas por mucha gente. Ellos trabajan y entrenan a sus vendedores para que penetren a las casas. Y si lo hacen ellos, con mayor razón nosotros, los hijos de Dios, que es una estrategia divina que viene hace muchos años y que hay que retomarla por lo demás. Lo que ha hecho daño y mató a la iglesia del Dios viviente es la iglesia institucional. Esta iglesia que termina siendo la humanización de lo divino. Porque la iglesia es viva, la iglesia es un organismo, como el cuerpo. Usted tiene un auto, su auto es una organización de piezas, pero su cuerpo es un organismo. Entonces, los principios que gobiernan una organización discrepan, son antiorganismos. Ejemplo, en una organización tenemos presidente, secretario, tesorero. Eso es una organización humana. En un organismo tenemos miembros, tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos una vida en común que compartimos. Tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cuando nosotros queremos pastorear bajo un formato institucional, un organismo, por ejemplo, explico así de una manera doméstica, ¿quién determina que tú tengas hambre? La vida que portas. No me obligues a comer cuando no tengo hambre. No me prives de comida cuando tengo hambre. O sea, las leyes que gobiernan un organismo son la vida, no los reglamentos externos. O sea, si yo voy a una casa y me dicen, aquí comemos a las 4 de la tarde, como en Estados Unidos, le digo yo, bueno, tranquilo, ustedes coman a esa hora, pero yo tengo hambre ahora. No puedo sujetarme. Los reglamentos de una organización son antagónicos a la ley de vida que gobierna un organismo. Entonces, yo estoy convencido que Dios ha comenzado un operativo rescate enorme de rescatar millones de sus hijos que han sido atrapados en las estructuras de las organizaciones y van a ser traídos de regreso a la vida del cuerpo, a la iglesia orgánica, donde va a haber un fluir de vida poderoso. Volviendo al tema de los hipernaik, de los más que vencedores, Dios siempre ha trabajado con un remanente, ¿no? A través de la historia. Y los vencedores, los que están alineados al propósito eterno de Dios, los vencedores o los más que vencedores, los que están realizando la tarea, los vencedores hacen por Dios lo que la iglesia abandonó y ha dejado de hacer. O sea, estos grupos pequeños que están en todas partes del mundo,
en Rusia, en Ucrania, en África, en la Polinesia, por allá, por las islas Fiji, Tonga, Samoa, por Australia, por Nueva Zelanda y aquí en Sudamérica. Miles de grupos que están haciendo la tarea que la iglesia institucional dejó de hacer. Por ejemplo, ejercitar los dones de los miembros. Pablo dice, ¿qué hay pues, hermano, cuando os reunís? ¿Tiene alguna ciencia, lengua, interpretación? Hágase todo para edificación. Y te está mostrando un paradigma de un culto interactivo. Quiero profetizar y declarar que vamos a recuperar el gusto por la reunión de los grupos pequeños. Vamos a ver, usted vivirá para verlo, vamos a ver, a recuperar ese sabor, esa pasión por las reuniones pequeñas. Declaro que en tu ciudad, en el lugar donde Dios te plantó como árbol de justicia, vas a ver el surgimiento de miles de reuniones en las casas donde se va a adorar a Dios, van a haber milagros, van a haber sanidades, conversiones impresionantes, pero también tendremos las reuniones grandes, unidas por estas redes, donde habrán apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos acá anotado lo que yo llamo el principio del remanente. Pastor Sebastián, ¿por qué no nos explicas que para Dios qué es un remanente? Porque en la Biblia siempre Dios trabajó con un remanente. Bien, bueno, vemos a lo largo de la Escritura que siempre el Señor tuvo un remanente. Remanente tiene que ver con parcialidad y supervivencia. Vemos que... ¿Cómo es eso? Parcialidad y supervivencia. Bueno, lo que quedó, digamos, claro, de la tragedia. Es lo que va quedando. Yo me recuerdo de una historia, la palabra de Gedeón, de más de 30.000. Dios fue sacando y quedaron 300. Y fue un remanente. Es lo que quedó. Y a Dios le basta, a veces con un grupo pequeño. Lo que usted decía, lo que deja de hacer la iglesia institucional lo terminan haciendo unos pocos, pero que para Dios es suficiente. Y ese principio ha sido el que se ha estado repitiendo. Ya la iglesia en el primer siglo fue perdiendo, se fue corrompiendo. Aun cuando el último apóstol vivo, Juan, estaba escribiendo el Apocalipsis, ya había una corrupción dentro de la iglesia. A las 7 iglesias de Asia. A las 7 iglesias de Asia. Tengo contra ti. Claro. Entonces, hoy, si uno hace un sondeo en la iglesia, ¿quiénes son los que están dispuestos? ¿Quiénes son los que están siempre atentos a la instrucción del Señor, a lo que quiere hacer? Es un puñado de gente. No son todos. Aunque todos tienen la capacidad de hacerlo, aunque todos tienen la misma vida, no todos logran hacerlo. Porque en realidad el mensaje puro, no es que nosotros nos estemos autoproclamando, estamos hablando en términos generales. Nosotros no somos parte de la ecuación, aquí se trata de Él, no de nosotros. Pero el mensaje puro del Nuevo Testamento no vende hoy, no es un mensaje popular. Tú quieres llenar una iglesia de gente quieres llenar un edificio, un anfiteatro rápido, no prediques esto. Trae gente famosa, hace grandes ofertas, llamémosle populismo evangélico. Porque hay una diferencia entre una campaña política en donde el candidato te ofrece el cielo, la tierra, te ofrece todo, sabiendo que no va a poder cumplir ni el 90% de lo que está prometiendo. Eso es para
la campaña, después que sale elegido, es otra historia, es otro discurso también. Entonces, para vender rápido, es bueno el mensaje populista. Nosotros estamos llenos en Latinoamérica del populismo político, el populismo religioso, pero este mensaje no vende. Por eso es que siempre los grupos que abrazan esta palabra, la gente que es permeada y transformada por la palabra del nuevo pacto, no son mayoría. Como dijo T.D. Jake hace muchos años en su iglesia de Porterhouse, la iglesia del alfarero, él dijo: señores, la gente no viene a la iglesia a buscar una verdad, viene a aliviar su dolor. Y mientras tú le prediques a la necesidad de la gente, siempre tendrás público. Pero cuando tú empiezas a predicar las verdades eternas, además de que Dios también te sana, te bendice, pero que esas son las añadiduras, no es el reino, no es lo medular. Busca primeramente el reino con su cruda realidad y todas las demás cosas vendrán en añadidura. Como decían los viejos, cuando tú pones la carreta delante del buey, cambias el orden, ¿no? O pones el buey delante de la carreta. Entonces, eso ha hecho que Dios siempre trabaje con pequeños remanentes. Sebastián dijo que un remanente tiene dos componentes, parcialidad y supervivencia. Sería bueno explicar esto porque luego vamos a entrar al punto de que Dios trabaja desde los pocos hacia los muchos. Hace muchos años, tal vez unos 50 años atrás, hubieron grandes heladas en Europa. Italia y Francia producían vinos de una cepa muy especial llamada la cepa Carmenere. Y esta cepa se quemó con los fríos, las heladas que cayeron en Europa, se quemó y se acabó en Europa la cepa Carmenere. Pasaron 50 años y Europa lloraba la pérdida de la cepa Carmenere, hasta que vino un enólogo, un especialista en vinos, un francés, aquí, a donde tú pastoreas, en Casablanca. ¿Cuántos kilómetros tenemos de Viña del Mar a Casablanca? 40. 25, 30. 30 kilómetros. Los viñedos de Casablanca. Y llegó este enólogo, hicieron un asado, la gente, todo, y el mozo le trae una copa de vino. Y le dice: este es el mejor vino Cabernet Sauvignon que tenemos acá. Y cuando el enólogo francés probó el vino, dijo: esto no es Cabernet Sauvignon, esto es Carmenere. Y el mozo le discutía al enólogo. O sea, es como que el enólogo le dijera: no insultes mi inteligencia. Entonces pidió que lo lleven. ¿De dónde están las viñas? Y lo llevaron a la viña y era Carmenere. El tipo se tiró al suelo a llorar. Y decía: hemos recuperado para el mundo la cepa Carmenere. Era una pequeña viña. Ese es el remanente. Y con esa pequeña viña reprodujeron muchas plantas y repoblaron Europa. Nuevamente con la viña, con la cepa Carmenere. Entonces, remanente es supervivencia y parcialidad. Lo que quedó de la tragedia. Siempre ha sido así. Cuando Juan le escribe a las iglesias de Asia, les señala lo mismo: al que venciere le daré, porque no todos son al que venciere. Al que venciere la pérdida del primer amor, al que venciere la doctrina de los nicolaitas, al que venciere al que venciere la persecución, ¿no? Siempre es un grupo, un pequeño remanente, pero siempre Dios va desde de los pocos hacia los muchos. Pastora Marilyn, usted tiene ahí una lista, ¿no? De los pocos hacia los muchos. Por ejemplo, Dios tomó a Abraham, los pocos,
para alcanzar la nación de los muchos. Las naciones. Abraham, un viejito de 90 años, y dice Dios, de ti haré naciones, como las estrellas. Dios trabaja de los pocos A lo mucho. a los muchos. Dios tomó a Moisés y a Aarón, dos, los pocos, para salvar a 2 millones de la esclavitud, los muchos. ¿Te das cuenta que el principio es el mismo? Desde los pocos hacia los muchos. Cristo tomó solo 12, nada más, los pocos, para salvar al mundo, los muchos. Entonces hoy Dios trabaja con un remanente pequeño llamado los Hipernaik. Yo espero estar allí. Espero estar allí, supongo que ustedes también. Tampoco digamos, oh, somos los, ¿no? Pero estamos siendo humildes y dejándonos procesar por el Señor para estar allí, los pocos, para alcanzar a los muchos. También tenemos allí el ejemplo de Sión. Sión, una pequeña fortaleza que estaba en el monte de Sión, dentro de la ciudad de Jerusalén. Monte de Sión, los pocos. Jerusalén, los muchos. Y tenemos una lista de versículos. Puedes leerlo, Marilyn, 2 de Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Sigue leyendo. Salmos 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Salmos 128:5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Mira, bendígate Jehová desde Sión. O sea, quiero que veas que Sión era una fortaleza, un monte pequeño comparado con la grandeza de Jerusalén. Pero desde Sión Dios bendice de los pocos hacia los muchos. Y el libro de Hebreos dice que nosotros estamos en el monte de Sión, que nos hemos acercado a la ciudad del gran rey, a la compañía de millones de ángeles. Hebreos capítulo 12, terminamos con esto, ¿eh? Versos 22 al 24, ¿lo tienes? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ve, aquí hay 9 cosas, 9 realidades espirituales que componen el monte de Sión. Y dice que nosotros estamos allí, en ese monte. Significa que hubo un monte de Sión físico, está en Israel, existe todavía, por supuesto, pero en realidad eso es solo una sombra del verdadero monte de Sión que está aquí en Hebreos, capítulo 12, con estas 9 realidades: la sangre de Cristo, que es mejor que la de Abel, los justos hechos perfectos, en fin. Desde esta realidad, que es el monte de Sión, el Señor va a bendecir al mundo. Significa que el principio rector de Dios vuelve a cumplirse. Dios se mueve desde los pocos hacia los muchos. Qué tremenda mañana. Muchas gracias, Pastor Sebastián. Gracias por tu tiempo, por estar acá, aportar. Pastora Marilyn, gracias. Pastor Luis Vélez, muchas gracias una vez más por cooperarnos. Y tengo la certeza que miles y miles de personas van a ser bendecidos con este trabajo. Y les abrazamos desde acá. Si se quieren despedir. Bien, bueno, primero que todo, gracias, apóstol. Esperamos haber sido de mucha bendición a todos. Sé que esta palabra va a ser sembrada en buena tierra. Así que esperamos pronto las próximas cápsulas, apóstol. Bendecimos Villa Alemana. Amén, gracias. Pastora Marilyn. Bueno,
quedarnos con esta palabra, que de los pocos a los muchos, que resuene en nuestro interior eso, porque de repente miramos en menos lo que es poco, pequeño, pero tiene un poder de multiplicación tremendo. Así que salud a todos los que nos vieron este día y bueno, bendiciones. Pastor Bien. Luis Vélez. Muchas gracias, apóstol. De verdad que es un privilegio y bendecimos al mundo y por supuesto a nuestro país Chile, a todos aquellos que van a ser parte de este material, que de verdad que le enriquezca su vida espiritual, y atento a las próximas cápsulas que probablemente van a surgir en el tiempo. Gracias, apóstol. Muchas gracias, me saluda su esposa. En su nombre. Un besito para sus hijas hermosas. Bueno, que les habla el apóstol Lucas Márquez desde Viña del Mar, Chile, Sudamérica. Les abrazamos a todos y nos vemos en la próxima. Bendiciones.